Para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, agradeciendo al Señor por todo lo que Él hace en favor nuestro. La vida en el Señor es lo mejor. Amén. Amén. Estar con el Señor es lo mejor. Amén. Amén. Bueno, no los veo muy convencidos, ¿no? Estar con el Señor es lo mejor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Me da gusto verles, hermanos, que ya de tiempo pues ya nos distinguimos, porque está la hermana Flores, está nuestro hermano Israel, hermana Lilian. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. De verdad que doy gracias al Señor, porque Dios ha sido bueno, hermanos. La obra ahí en Puebla, el Señor nos ha sido bueno con nosotros, nos ha bendecido, y estamos acomodando algunas cosas. De hecho, por eso tuve que viajar así de improviso, acomodando algunas cosas. Estamos organizando algo del sonido, gracias a Dios, y agradezco mucho, hermanos, a su pastor, hermano Hernández, su familia, que siempre pues nos apoyan, nos han apoyado. La obra ya es como si fuera una extensión de aquí. Es la resta en Puebla. Así es de que, hermanos, pues yo me siento en casa, y creo que ustedes también allá. Y todo lo que ustedes hacen también pues es una gran bendición. Y agradezco mucho a sus pastores por el apoyo que siempre nos han brindado. Dios utiliza vasos, utiliza herramientas, personas, ministerios, y bueno, nosotros ahí pues somos agradecidos. Amén. Y estamos muy agradecidos con la iglesia Cesta. Amén. Gloria al Señor, y con sus pastores y con todos ustedes, porque en verdad que nos han apoyado muchísimo. Bien, hermanos, pues saludo de mi esposa, la hermana Claudia. Fue así de improviso el viaje, hoy de carrera, mañana ya salgo otra vez. De regreso vine nomás a llevar algo por lo del sonido. Y bueno, ella les manda a saludar. Que Dios les bendiga. Y pues vamos a meditar en la palabra del Señor. Estaba agarrando un poco la tarde. Bueno, venía ahí en el 59 y se ponchó una llanta. Y no soy muy bueno para cambiar llanta. Y la llanta de repuestos le faltaba aire. Bueno, pero estamos contentos. Amén. A los que aman a Dios, todas las cosas, no sé de qué me habrá librado el Señor más adelantito, algún loco. Amén. Algún accidente. Entonces estamos bien. Amén. Estamos contentos. Gloria a Dios. Póngase en pie, hermanos, tengan la bondad. Hechos capítulo 3, versículo 19. Vamos a tomar un texto de la palabra del Señor, donde vamos a leer. Vamos a meditar hoy en las cosas que nos ocupan a nosotros. Amén. A eso vinimos a la iglesia. Ya hemos cantado, hemos ofrendado. Y bueno, vamos a escuchar la voz del Señor. Amén. Nosotros pues solamente preparamos un mensaje, un sermón, pero Dios se glorifica, hermanos. Dios se glorifica hablándonos a todos de acuerdo a esas inquietudes que tenemos, a esas situaciones que estamos viviendo. Y llegamos a la iglesia con algunas preguntas, y pues Dios tiene respuestas, porque Dios habla. Amén. Los dioses del mundo, de la sociedad y de la religión no hablan, porque son muñecos, porque son hechos por manos de hombres. Pero nuestro Dios, Él habla. Amén. Y si Él habla, entonces Él tiene respuestas para nosotros. Amén. Así es de que pregúntele siempre al Señor, que Dios le va a responder. Amén. Le digo, clama a mí y yo te responderé. Hay compromisos, hermanos, de un Dios vivo para con nosotros. Hechos capítulo 3, versículo 19, leemos todos. Así que, ¿sí ya lo encontró? Todos a una voz. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio. Amén. Aleluya. Dígale que está a su lado, tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que Dios nos hable, que Dios nos bendiga a través de esta palabra, que esta palabra llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones. Amén. Levante sus manos, cierre sus ojos y oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por la oportunidad maravillosa que tú nos das, Señor, de exponer tu palabra, de ser este instrumento que tú puedas usar en beneficio de todos los que estamos aquí. Señor, yo creo, Señor, que tú hablas, yo creo, Señor, que tú conoces todo lo que estamos viviendo y en este momento tienes una palabra, Señor, para cada uno. Permítenos, Señor, que tú podamos contemplar tu gloria, tu grandeza a través de este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, tome su asiento. Tenga la bondad. Tiempos de refrigerio. Amén. Gloria al Señor. La Escritura dice: arrepentíos y convertíos. Regularmente dentro del proceso de evangelización, ¿cierto? Invitamos a las personas que se arrepientan. El mensaje del evangelio es un mensaje al arrepentimiento. Amén. Arrepentíos. Amén. Y el arrepentimiento tiene que ver con el entendimiento de nuestra equivocación. El arrepentimiento es un alto en un camino equivocado. Paro, ¿cierto? Porque voy mal. Y regularmente todos nos damos cuenta cuando las cosas van mal porque salen mal. Amén. Así es de que el arrepentimiento es algo muy frecuente y muy común en nosotros. Y no solamente dentro de la vida cristiana ese arrepentimiento total con respecto al pecado, sino que muchas veces hemos tomado algunas decisiones incorrectas o hemos hecho algunas cosas incorrectas y nos han salido mal. Y de hecho por eso entonces todos nosotros pues de una u otra manera nos hemos arrepentido muchas veces de muchas cosas. El arrepentimiento de la Biblia pues nos lleva a un pare total con respecto al pecado. Amén. O sea, a no seguir haciendo las cosas dentro del mal, sino dentro del contexto del evangelio. Amén. Pero quiero enfatizar en la segunda palabra: convertíos. Amén. Porque casi que esa palabra no la usamos. No sé si, bueno, sea personal, pero regularmente usamos mucho arrepiéntase, arrepiente. Ya se arrepintió, no se arrepintió. Estás arrepentido, no estás arrepentido, ¿cierto? Y después bautícese. Pero esa palabra convertío o convertíos, ¿cierto? Es una palabra que casi no usamos. Y sucede que esas dos cosas juntas nos llevan por un camino que la Escritura nos está diciendo que van a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Y es que todos vivimos tiempos y hay unos tiempos complicados. Amén. Un tiempo de refrigerio es como un tiempo de descanso. Pero a veces como que no hay descanso. O sea, a veces como que estoy en una cosa y si puedo salir de ella ya entro en otra. Y a veces como que todavía la otra es peor que la que tenía. Como que dice, mejor me devuelvo a la que tenía porque la que llegó como que todavía está peor. Y empezamos a vivir la vida cristiana dentro de un contexto como de un sufrimiento, como de un dolor, como de algo pues feo. Y sucede que el evangelio no es algo feo. El evangelio es el plan de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es la buena noticia de salvación. El evangelio es lo mejor. Vivir con Dios es mejor. Amén. Ser amigo de Dios es mejor que ser amigo del diablo. Bueno, no los veo muy convencidos. Amén. Y nosotros no solamente somos amigos, porque un amigo es alguien cercano, pero dice la Escritura que somos hechos hijos de Dios. ¡Aleluya! Y un hijo es alguien muy cercano a uno, ¿cierto?
Entonces, por medio del Evangelio hemos logrado llegar o tomamos una posición muy interesante. Y esa posición debemos entenderla para poder vivir en la vida y no dentro de un sistema complejo, confuso, doloroso, sino más bien como dice la Escritura, gozaos en el Señor. Amén. Un sistema de gozo, de alegría. Amén. Pero ¿cómo es que uno puede entrar en el proceso de tiempo de refrigerio? ¿Cómo se puede pasar ahí? Se llama conversión. Creo que todos nosotros ya estamos arrepentidos, la gran mayoría. Los que no se han hecho bautizar, pues ya le están dando las clases, qué bueno. Y quien todavía no lo ha pensado, necesita hacerse bautizar. Amén. Necesitamos ponerle fin al pecado en nuestra vida. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Amén. Así de que pues les animo a los que todavía no se han hecho bautizar para que hablen con su pastor y tomen las clases y digan, no, yo me tengo que bautizar, yo me quiero salvar. Amén. Pero de convertir o convertirse o se convirtieron, pues tiene que ver con una transformación en nuestra vida. Tiene que ver con lo que éramos y con lo que ahora debemos ser. Algo cuando se convierte se le cambia. Ya no es lo mismo. Sí, a veces hay unas conversiones en el mundo natural con respecto a capacidades. Había un recipiente que le cabían 500 litros, pero se llenaba rápido y ahora lo convirtieron en uno de 1000. Lo ampliaron, ¿cierto? Ya no es el mismo, ya ahora le cabe más, ¿sí? Fue convertido en algo mejor todavía, ¿sí? La conversión implica que algo se cambió por completo, que ya no es lo mismo. Entonces usted y yo no podemos ser los mismos, sino que tenemos que convertirnos. Y lo que dice la Escritura con respecto a arrepentimiento y conversión es que es una decisión nuestra. Nosotros venimos de un mundo mágico, donde se quieren hacer las cosas por arte de magia. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en México, pues si alguien se enferma, tiene una enfermedad rara, algo raro, pues lo llevan ahí donde un brujo, que le hagan una limpia, que lo primero que le hacen, ¿sí? Es que es un maleficio y ya lo llevan a que le hagan con un huevo. Y a veces hay gente que no es ni bruja o medio bruja y ya saben hacerlo del huevo. ¿Sí o no? Predíquenos. Entonces, el mundo de donde venimos, del sistema, de la forma de entendimiento y de creencia, pues es un mundo mágico, donde un toque, un arte de magia, una limpia, ya hace todo o hace lo que se necesita. Y cuando hablamos de conversión, entonces a veces pensamos que bueno, que yo ya estoy en la iglesia y como que Dios me va a convertir, ¿cierto? Y como que quiero ese milagro de conversión de Dios. Y sí, Dios hace un proceso de conversión en nosotros, pero la Biblia dice convertidos. O sea que tengo que hacer algo yo. Porque si no dijera arrepentíos y espere que Dios lo convierta. ¿Cierto que sí? Pero no dice así la Biblia. La Biblia dice arrepentíos y convertidos. O sea, arrepiéntase y conviértase. O sea, debe haber un proceso de conversión. Esa es una palabra que antes se usaba mucho, porque antes a las personas que no estaban en la iglesia les decía inconversos. Hoy casi no lo usamos, ¿cierto? La persona se convirtió al Señor, una palabra que debe ser, porque nosotros no solamente debemos estar arrepentidos, sino también debemos estar convertidos. Y eso tiene que ver con una decisión propia, personal. Y el a veces no dar esos pasos dentro de la vida cristiana es lo que nos vuelve la vida cristiana un poco compleja o no entender muchas cosas. Porque
Por ejemplo, a veces no entendemos cómo nos está yendo, bien o mal. Y tenemos un modelo de entendimiento no convertido. Y a veces pensamos que estamos en la iglesia y nos está yendo mal. Yo creo que a nadie que esté en el camino de Dios le va mal. Amén, amén. ¿Cómo te está yendo? Bien. Aleluya. No sé si usted pueda entenderlo, pero si usted es convertido al Señor, le está yendo bien. Aleluya. Amén. Yo ahorita estaba ahí, primer vez que me poncho una llanta en el 59, en el freeway, estaba más asustado yo ahí. Y ya cuando me hice para el lado, ya esa llanta estaba echada a perder. Y precisamente fue entre el 59 y 610. Y digo, bueno, si me salgo aquí, coge el otro freeway y necesito salirme o a organizarme, pues bueno, en fin. ¿Y cómo me está yendo en ese momento? Bien. Pero uno dentro del contexto de la anterior, de lo que éramos antes, hoy me fue mal, ¿cierto? Pero dentro del proceso de conversión en el que estamos, de lo que fui convertido, a mí me va bien. Y se me pochó la gente y me fue bien. Amén. Es un ejemplo, ¿cierto? Porque a veces tomamos el modelo anterior, inconverso, para poder definir lo que nosotros estamos viviendo. Y por eso el enemigo se aprovecha y nos hace ver la vida cristiana como una vida triste, solitaria, fea, dolorosa, amargada, cruel, despiadada. Y no, hermano, de estar con el Señor es lo mejor que uno puede tener. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Pues dígale a que está a su lado, ¿cómo te está yendo? A veces cuando uno apenas empieza no entiende muchas cosas, ¿no? Y hay gente que dice, no, hermano, entré al evangelio y me corrieron del trabajo. Y entré al trabajo y empecé a diezmar y en lugar de me bajaron el sueldo, me quitaron las horas. ¿Y cómo te está yendo? No, pues mal. ¿Desde cuándo? Desde que entré a la iglesia. Y eso no es cierto. Lo que pasa es que Dios nos empieza a desprender de ciertas cosas y a un entendimiento en este proceso de conversión. Porque la conversión tiene que ver con lo que ahora entendemos y cómo es que está puesta nuestra fe. Porque antes nuestra fe estaba puesta en lo que pudiéramos hacer. Hoy nuestra fe está puesta en alguien, en nuestro Señor Jesucristo. Alguien a quien le creemos y que decimos, si Él lo dice, así es, punto. Amén. Entonces, un convertido es alguien que tiene su fe en el Señor Jesús. Y alguien que tiene su fe en el Señor Jesús le va bien. Amén, aleluya. ¿Sí o no? ¿Cómo le está yendo? Bien. Aleluya. Hechos capítulo. Bueno, apunté aquí el versículo. Creo que es el 5:40. Amén. Los apóstoles están viviendo un proceso del evangelio inicial. El Señor Jesús acaba de irse al cielo, ¿cierto? Y ellos tienen la comisión de predicar el evangelio. ¿Sí? 5:40. Dice la Biblia, y convivieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, dígale que está a su lado, azotarlos. Amén. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Estamos hablando de unas personas que los acaban de azotar. ¿Qué estaban haciendo? Predicando. ¿Qué fue lo que les dijeron que no hicieran? Que no predicaran. ¿Cierto? ¿Cómo les está yendo? Vamos entendiendo cosas, ¿cierto? Porque si nosotros no convertimos nuestra existencia, entonces permitimos que el enemigo nos amargue la vida y permitimos que el enemigo nos confunda. ¿Ven?
y que el enemigo nos haga creer cosas que no son. Porque el enemigo es un mentiroso. Amén. Amén. Sí, Señor. Dios es verdadero. Amén. Y el enemigo es un Mentiroso. mentiroso. Entonces, hermanos, 41. Unas personas que estaban convertidas. Amén. Ellos salieron de la presencia del concilio llorando. Dígale que está a su lado, gozosos. Amén. ¿De haber qué? De haber sido tenidos dignos. Mire lo que es una conversión. En un proceso natural inconverso, después de que usted le peguen una azotada, usted sale lamentándose y llorando y quejándose y enojado, ¿sí? Mire lo que me hicieron, ¿cierto? Y estos salen contentos. ¿Están convertidos o no están convertidos? Amén. Entonces, aquí está un ejemplo claro de alguien que está convertido. Para poder entender dentro del contexto del evangelio, ¿sí?, la conversión y la forma de entender las cosas. Porque a veces, hermanos, no las entendemos o las miramos desde el proceso de inconversión. Ellos salen contentos, gozosos. ¿Cuál era el gozo de ellos? Miren, me pegaron por predicar a mi Señor. Me pegaron por estar anunciando el nombre que es sobre todo nombre. Esto es un grado honroso. Amén. Esto es algo digno. Como Dios me tiene por digno de sufrir esta afrenta. Yo me gozo en ella. Amén. Pero esto suena de locos dentro del contexto inconverso, ¿cierto? Entonces, este ejemplo nos ayuda a entender que dentro del proceso de conversión las cosas se entienden diferente. Que un convertido mira las cosas desde otra perspectiva, no desde el modo de pensar anterior o el modo de pensar del mundo. Porque es que a veces usted se quiere comparar con el mundo. ¿Cómo le está yendo a este y cómo me está yendo a mí? ¿Sí? Y para el mundo que le vaya bien es diferente. Para una persona que lo acaban de azotar en el mundo le está yendo como a perro. Pero para un cristiano que lo acaban de azotar por el evangelio, dice, me está yendo súper. Genial, contento. Y explíquele eso. Ahora, a veces queremos explicarle nuestra forma de entendimiento en conversión al mundo, cuando el mundo, ¿qué va a decir? Un familiar inconverso suyo, ¿qué le va a decir si a usted lo acaban de pegar por causa del evangelio? Mira, por estar en esa iglesia metido, te pegaron, vea, sálgase de ahí. Amén. En cambio, un convertido que dice, gloria a Dios. Aleluya. Estamos sirviendo al Señor y sufriendo afrenta por el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. El mundo no entiende, pero usted y yo sí tenemos que entender. Por eso necesitamos estar convertidos, arrepentidos y convertidos, porque la única manera en que pueden llegar, ¿qué? Tiempos de refrigerio. Es dentro de ese proceso de conversión que usted y yo debemos de tener. ¿Cómo explicar el gozo dentro de la conversión? Y cómo entender esto de que me gozo cuando me acabaron de pegar. Regularmente el mundo se expresa positivamente y le está yendo bien si está viviendo ciertas satisfacciones. Y creo que no es muy satisfactorio que a uno le pegue. ¿Cierto que no? O usted viene para el templo y se le poncha la llanta. Uy, preciso que yo para la iglesia, ahorita ya no voy. ¿Cierto? O pasa cualquier cosa. Entonces lo contextualizamos desde el modelo inconverso. Pero recuerde que usted y yo debemos de estar convertidos. Amén. Dígale que está a su lado, convertido. Amén. Entonces, ¿cómo entender todo? Porque alguien puede decir hoy, ¿cómo te fue en el culto? Genial. ¿Por qué? Porque hicieron unos votos de $50 y yo me pude apuntar. Gloria. Aleluya.
Porque Dios bendice al dador. Amén. Porque el que siembra generosamente también segará generosamente. Es una bendición. Pero no va a faltarle que va a salir ese hijo y me tocó apuntarme porque qué pena. Santo. Pues todos estaban levantando la mano y van a decir que yo no dije, yo tengo que dar, pues tengo. Y no pueda salir gozoso por haber sido tenido digno de estar en esa lista de 20 personas que están aportando para la obra del Señor. ¿No le parece eso genial? Amén. Yo le hubiera dicho, pastor, hagámoslo de 100 para que haya más bendición. Aleluya. Que un convertido no puede decir, pastor, yo no voy a dar 50, yo voy a dar 100. Porque Dios bendice al dador, porque el que siembra recoge. Esta es nuestra fe. Amén. Es que Dios no está pidiendo para Él, ¿cierto? Está pidiendo Aleluya. para la obra, para la renta y para que sobre, porque necesitamos comprar ese templo. Amén. Y podemos o no podemos comprarlo. Amén. Pero ¿saben? Para que podamos comprar ese templo, ¿qué necesitamos? Necesitamos plata. Pero para que haya plata necesitamos sembrar. Necesitamos aprender a dar y a dar más. Y eso es un acto de fe. Amén. Aleluya. Pero ¿qué dice el mundo? En esas iglesias roban. ¿Sí o no? Amén. Inconversos. Pero una persona convertida que dice, mi iglesia es una bendición. Amén. Amén. Bueno, no lo veo muy convencido. Aleluya. Santo. Amén. Amén. Pero yo tengo un testimonio que darles con respecto a Coronango. Ustedes saben que Puebla es en México, ¿no? Y de la frontera para allá las cosas son más complicadas, ¿cierto? Y Coronango es un pueblito, los pastores lo conocen. Es un pueblito, pero pueblito. Pueblo, y ahí hay animales. Usted pasa y en los patios hay gallinas, hay gente que tiene sus vacas ordeñando, tiene sus ovejas, ¿sí? Sus cabras. En fin, o sea, hay gente que siembra su maíz en su parte del terreno. Estaba visitando esta semana un hermano, tiene sembrada alfalfa allá en la parte de atrás. En fin, es un pueblo. La economía de un pueblo es muy diferente a la de las ciudades. Ahora pasamos por Monterrey y pues la ciudad es diferente, ¿cierto? Y un pueblo es diferente. La economía del pueblo, regularmente mucha gente emigra a las ciudades buscando economía en nuestros países. Entonces, hermanos, nosotros nos aventuramos con la ayuda del Señor en el nuevo templo, el que ahora tenemos, y que Dios pues permitió. ¿Cómo es posible que en un pueblo se pueda conseguir recursos para comprar un templo que nos costó como 3 millones de pesos? Pesos mexicanos. En un pueblo. Es imposible. Y que en este momento estemos, hermanos, terminando de pagar una de las deudas de $25,000 que la terminamos en abril. En un pueblo. Y la iglesia, pues, es un poquito, yo creo que es casi como esto, un tantitito, pues. Pero de gente, obviamente, de no muchos recursos. ¿Cómo Dios ha podido poner dinero ahí? Porque con dinero ha tenido que pagar. Y cada mes tenemos que mandar para la deuda dinero. Entonces, hermanos, el entendimiento de la parte inconversa dice, no se metan en eso que ustedes no van a poder. No van a tener con qué pagar. ¿Cómo van a pagar en 2 años 500,000 pesos? En un pueblo. Y 500,000 pesos mexicanos es plata. ¿O no? Amén. Y si a uno le dicen, usted puede pagar 500,000 pesos en 2 años mexicanos, allá en México, uno dice, no se puede. Pues hermanos, lo estamos terminando de pagar ahorita en abril. En este momento estamos juntando ya la última cuota de mayo, porque tenemos ya pago marzo, abril y estamos juntando mayo.
Y así, y desde que empezamos es lo mismo. Vamos 2 meses adelante. ¿Cómo es que eso funciona? Yo no sé, pero es Dios. Y lo único que sé es que sí funciona. Y si alguien me pregunta, pastor, ¿qué hay que hacer? Digo, no sé. Solamente eso lo hace Dios. Ahora, ¿qué ha pasado? Que los hermanos, en su gran mayoría, le han creído al Señor. Y en tiempos de pandemia, donde estábamos encerrados y donde supuestamente no había dinero, en Coronango había dinero. Y pagábamos la deuda. Y la hemos venido pagando en pandemia y ahorita después de pandemia, que todavía hay, porque la pandemia todavía por ahí anda. Y hemos podido y hemos seguido. ¿De dónde? ¿Cómo? Y alguien pudiera decir, pastor, ¿cuánto cuesta el terreno? ¿Cuánto cuesta un local aquí en esta zona? Pues cuesta mucha plata, es imposible comprarlo. Sí, dentro de un proceso, de un entendimiento inconverso. Pero dentro de un entendimiento de gente convertida, Dios me va a dar a mis recursos para poder apoyar mi iglesia. Amén. Amén. Y así piensa el convertido. El convertido no se va triste hoy por los $50. El convertido iría triste diciendo, yo debería dar 100. Esa debería ser su tristeza. ¿Por qué? Porque si siembra más, ¿cómo le va a ir? ¿Cómo le va? Bien. Sembrar no es que le vaya uno mal. Sembrar es algo positivo, porque el que siembra cosecha. Amén. Entonces, mire, la vida cristiana que está dentro de parte de ofrenda, servicio, ¿sí? Evangelismo, y moverse dentro de este contexto congregacional con la visión del pastor, para muchos a veces se les vuelve algo complicado, duro, triste, y no lo entienden. Y yo quiero, hermanos, que podamos meter al corazón que necesitamos convertirnos para poder entender. Aleluya. Porque la vida cristiana es lo mejor. Y si ustedes logran hacer el templo y comprarlo, que sea propio, pues se van a estar cada rato estar moviendo para acá y para el otro lado y para allá, y que alquiler acá y que luego el alquiler más caro allá. Ya en lo propio es propio. ¿No les parece mejor? Amén. Dice, vamos a comprar. Pero, dice el inconverso, ¿y de dónde plata? Porque el inconverso tiene que ver el bulto de dinero aquí, dice, aquí con este bulto. Pero el convertido dice, Dios tiene. Amén. ¿Y dónde lo va a poner Dios ese dinero que Él tiene allá? Aquí, vean. Aleluya. ¿Quién tiene su cartera por ahí? Tóquenlo. Aleluya. Aquí, el bolsillo, aquí. Pero para que eso pase de allá a aquí, se necesita un milagro de fe, una acción de fe, de alguien que entiende y dice, yo voy a sembrar. Y voy a sembrar mucho, porque es que se necesita mucho. Si necesitan poco, pues sembremos poco. Pero esto se llama fe. Amén. Y podemos conectar a todo este proceso. Porque pasa lo mismo cuando ya quitemos el dinero de poner. El dinero es muy bueno para poner ejemplos. Pero mire, cuando dicen, hermano, le toca servir el domingo, le toca servir el martes, toca hacer el aseo, le toca venir de ujiero, le toca hacer un talento, le toca organizar algo. Híjole, no puedo. ¿No ve que yo trabajo? ¿Sí o no? Le toca predicar. Ay, no puedo. Dijo uno, no sé hablar. ¿Se acuerdan quién dijo no sé hablar? Amén. ¿Quién dijo no sé hablar? Moisés. Moisés era medio tatareto. Y por allá Jeremías también dijo, yo soy un niño. ¿Cómo dicen que hable? Yo soy un niño. ¿Sí? Pero esto no se trata de nosotros, de las posibilidades nuestras. Se trata de lo que Dios quiere hacer. Se trata de lo que Dios está haciendo.
Amén. Y se trata de conectarnos con Dios. Un convertido está conectado con Dios y entiende. Así, eso es. Mire, hermano, es algo tan simple que si se necesita que hayan votos de $1,000, pues usted tiene que tener $1,000. O sea, Dios no le va a sacar a usted donde usted no tiene, ni lo que no le ha dado. ¿Sí me entiende? O sea, esto de sembrar y de hacer cosas en fe, no es simplemente que, ay, no, entonces ¿yo qué hago? Entonces el domingo voy a traer un papel y voy a decir, válido por $50 porque no tuve, no tengo, no hay, no he comido, tengo hambre. No, eso porque usted va a tener 1,000, 1,500 y puede sacar 50, 100 porque Dios bendice al dador alegre. Aleluya. O sea, es un beneficio para nosotros. Aleluya. Amén. Digo porque ahí en Coronango, hermanos, hemos visto cómo Dios ha bendecido a los hermanos. Hermanos que con mucho esfuerzo le creyeron a Dios y con conversión dijeron, vamos por el templo, sin plata en el bolsillo. ¿Sabes? Teníamos un fondo de 100,000 pesos. Era nuestro fondo. Y igual la organización, bueno, aquí se va a ir, ¿cuánto nos dan? Nos dieron 50,000 pesos. No, con 150,000, ¿qué haces si la deuda es más de 1,500,000? No, esto se trata de Dios. Entonces necesitamos creerle a Dios, pero para que nuestra mente se conecte en fe con Dios necesitamos estar convertidos. Porque arrepentidos, pues obviamente nos arrepentimos porque nos estaba yendo como a perro en el mundo. ¿O no? En el pecado, en el licor, allá en tu familia, ¿cómo estaba todo? Destruido, acabado. ¿Quién no se arrepiente? Pues dice, sí, me está yendo mal, yo mejor busco a Dios. Pero ahora en Dios necesitamos convertirnos. No podemos seguir con la forma, la mentalidad, la capacidad que teníamos en el mundo. Necesitamos que haya una transformación. Aleluya. ¿Qué es lo que hace la obra del Espíritu en los que deciden ser convertidos y le creen a Dios? Y ahora entra Dios a transformar. Amén. O sea, un convertido es transformado por Dios. Amén. Amén, aleluya. Mire, en Hechos capítulo 9, versículo 34, creo que ya el tiempo nos fue. Predíquenos. Y apenas estoy empezando. Amén, amén. Pero ya vamos a tratar de cerrar. Amén. Mire, Hechos, hubo un milagro ahí con Eneas. Y la Biblia habla de que ese día se convirtieron unas personas al Señor. Se convirtieron al Señor. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida, en Sarón, y los cuales se convirtieron al Señor. ¿Sí? Y todos hemos visto procesos de conversión de gente que le cree a Dios. Gente que tenía un modelo natural de hacer cosas y que después entendió que hay un modelo en fe de Dios. Caso como el de Jacob. Jacob quería la bendición, la primogenitura, Jacob, y él la trató de buscar dentro de ese modelo natural, usurpando, suplantando. Pero un día, en la presencia de Dios, Jacob dijo, no te dejaré si no me bendices. La bendición que yo necesito es la bendición de Dios. Amén. Amén. Hay un caso de un varón que se le acercó al Señor y parece ser como que Dios lo rechazó. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Fue la pregunta. Si bueno no es solo Dios. Y en fin, hubo una plática ahí y el punto es que esta persona se fue triste. Y el punto final del Señor dice, es que es muy difícil que un rico se convierta. ¿Sí? Pero después vemos en Lucas capítulo 19, un rico que se convirtió. ¿Sí lo conocen ustedes? ¿Cómo se llama? Zaqueo. Zaqueo era un hombre rico. Pero el Señor está diciendo que difícil es que un rico entre al cielo. Y sí puede. Porque Zaqueo era rico y se convirtió. Mire, Lucas 19:8, por aquí vamos terminando.
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Qué rico hace eso? ¿Qué persona hace eso? ¿Quién hace eso? La mitad de lo que tengo lo voy a repartir. Me voy a despojar de eso. Si hoy le dijéramos a usted: mire, tome la mitad de lo que tiene y repártalo, ¿qué pensaría? No, eso me ha costado mucho a mí. ¿Cierto que sí? Porque dentro del contexto inconverso, ¿a quién le cuesta las cosas? Dentro del contexto converso, convertido, ¿quién es el dueño de todo? Y si yo soy su hijo, ¿quién es al final dueño de todo? Somos dueños de todo. Lo único que necesitamos es que pase por nosotros. Pero ¿por qué no pasa por nosotros? Porque necesitamos saber movernos dentro del contexto convertido de Dios. Amén. Miren, Zaqueo dijo: la mitad doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, le voy a pagar 4 veces. ¿Qué dijo el Señor Jesús al ver esta acción? Miren que al joven rico dijo: qué difícil es que un rico entre al cielo. Y ahora mire lo que está diciendo el mismo Señor. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Aleluya. O sea, la salvación llegó donde parece ser que era imposible, donde el rico, que no es, los ricos no, casi no dan, porque el rico crea su riqueza no dando, sino metiendo. Y el evangelio es un plan donde entendemos que ¿para qué meto si todo es de Dios? O sea, lo único que vamos a hacer es cargarme yo con cosas, porque es mejor que Dios las cargue, y cuando yo necesite algo, pues Él me lo pasa. Por eso uno ora y Dios lo oye. Por eso nosotros le pedimos y Él nos da. Amén. Pero dentro del contexto del mundo inconverso, yo tengo que tenerlo todo. Pero dentro del mundo de los convertidos tenemos un Dios que es dueño de todo. Amén. Entonces, ¿cómo vive un convertido? Tranquilo, gozoso. Y eso es lo que llama viviendo tiempos de refrigerio. O sea, en vez de estar angustiados, en vez de estar dentro de una situación dolorosa, nosotros tenemos al Señor y podemos tener tiempos de refrigerio. Así de que, hermanos, esta tarde ya creo que algunos de nosotros ya hemos podido entender este mensaje. Y todos vivimos, hermano, que hay luchas, hay pruebas, hay dificultades, sí, eso, bueno. Pero eso le pasa al mundo también. ¿Usted no cree que esa gente de Turquía, cómo le está pasando? Y hay otra gente en otras partes donde llevan años, y donde medio comen, sufriendo hambrunas, pestes, enfermedades, terremotos. ¿Sí? ¿Cómo le está yendo al mundo? ¿Al mundo le está yendo bien? El mundo en general no vive bien. Cuando uno está joven, uno a veces ve a los otros muchachos del mundo y dice: ay, pero es que ellos se divierten y anoche se fueron al baile y yo a la dominical el domingo y no salí, no me dejaron. Y como que la vida cristiana es una vida triste. Como que vivir con Dios es un modelo de restricciones, de amargura, de vivir algo feo. No, lo que necesitamos es poder entender y estar convertidos para poder entender lo mejor que es el evangelio. Amén. Así que yo les voy a invitar a estar en pie, hermanos. ¿Quién puede bendecir? ¿Quién puede transformar?